Naciones Unidas, la seguridad de los periodistas es vital, de tal manera que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También lo es para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno. Sin embargo, en los últimos 12 años a nivel mundial, la ONU informó que han sido asesinados por cumplir con su labor de informar al público más de 1,000 periodistas, mientras que en México, según cifras dadas a conocer durante la presentación del diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desde 2013 se han reportado 153 homicidios de periodistas y 21 desaparecidos. En nuestro país, los crímenes contra periodistas han ido en aumento, pues en lo que va de este año han sido asesinados 15 periodistas y 24 defensores de derechos humanos, cifra que comparada con el año anterior registra un incremento del 172.5%, por lo que en 2019 se perfila como el año más mortal para los periodistas. Pero la impunidad es el flagelo que más afecta y provoca que se sigan asesinando periodistas al grado de que solo 1 de cada 10 casos no queda impune, por lo que la ONU proclamó este 2 de noviembre como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Hola, ¿cómo están? Nuevamente una emisión más de Revolución Democrática 2.0. Y les quiero decir que el tema que vamos a platicar el día de hoy con una serie de periodistas, de expertos, pues es un tema que nos duele a todos los que hemos ejercido el periodismo. Yo soy Tere Vale, tengo 40 años trabajando pues en este gran desafío que es la comunicación en distintos medios de comunicación. Y por eso creo que el tema es de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque hoy justamente se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Creo que todos hemos escuchado, leído noticias, visto en la tele, información muy preocupante, sobre todo en algunos estados de la República, en donde se han cometido realmente crímenes atroces contra jóvenes, hombres, mujeres, porque las mujeres también aparecen cada vez más en esta lista, pues simplemente por ejercer su función de mantener informado, de analizar, de comentar información que a veces no resulta conveniente para algunos intereses. Les quiero decir algunos datos, pero antes quiero presentar a los compañeros que nos hacen el favor de estar con nosotros el día de hoy. Está con nosotros José Luis Uribe. Hola, José Luis. Somos amigos desde hace muchos años y es un hombre con una trayectoria dentro del periodismo de muchos años, también en comunicación social. Actualmente es el presidente del Club Primera Plana. De veras, gracias, José Luis, que estás con nosotros el día de hoy. También está con nosotros hoy el maestro Antonio Tafolla, escritor, periodista, con una larga experiencia. Todos somos muy jóvenes, pero sí tenemos tantita experiencia, ¿verdad? Sobre todo yo. Y les digo de joven. Y les quiero decir que el profesor Tafolla pues se ha interesado también vivamente en este tema, como yo creo que nos interesamos todos los que trabajamos en los medios de comunicación. Ya para callarme les doy simplemente algunas cifras y con esto, si les parece, abrimos la participación de todos. Miren ustedes, en México, de 2000 a 2019 se han documentado 131 asesinatos de periodistas en nuestro país y del total 121 son hombres y 10 son mujeres. Les quiero decir que cada vez hay más mujeres que son también asesinadas. Este porcentaje, que todavía es pequeño, era incluso menor antes. Bueno, de estos crímenes que se han cometido, 47 se registraron durante el mandato anterior y en la actual administración van 11 asesinatos en el mandato de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto quiere decir que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. José Luis Uribe, ¿qué me dices de esto? Sí, Tere, creo que quedaste un poco corta en las cifras. Desgraciadamente, del 2000 a la fecha,
son más de 300 los asesinatos que han habido. ¿En México? En México, Tere. Y lo más dramático de todo esto es que en lo que va de esta administración, en 10 meses, llevamos 114 muertos, incluyendo locutores, periodistas, reporteros, camarógrafos, locutores, incluso familiares de periodistas y de civiles que por alguna causa han estado en el lugar menos oportuno. Y para nosotros es dramático, muy dramático, porque el Club Primera Plana a lo largo de 60 años ha luchado por la defensa de la integridad de nuestros socios y de todo el gremio en general. Claro. Sí. Maestro Antonio. Gracias. Permítanme presentarme, volver a recordar con quienes fueron alguna vez mis compañeros que hoy me verán nuevamente. Yo cubrí todas las fuentes de gobierno que, pues, se puede decir eran lo más importante de aquellos tiempos. La fuente de Presidencia de la República, la fuente de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, la de Relaciones Exteriores, entre otras. Así luego pasando por la fuente de lo que era Departamento del Distrito Federal. Y desde los años 70 que hice mis primeros trabajos periodísticos, estuve en el Mañana de Nuevo Laredo, saludos allá a la frontera, mi solidaridad con el pueblo y con la población vulnerable que se ha visto muy afectada. Ya, pues, de más de 10 años han sufrido desolación. Pero no a ver, es otra la palabra. yo les preguntaría, de acuerdo a la información que ustedes tienen, hay mucha discrepancia en los datos, seguramente están de acuerdo conmigo. Tenemos datos de Naciones Unidas, tenemos datos de UNESCO, artículo 19, que es una organización interesante de a otros, lo que nos decía José Luis hace un momento. De acuerdo a la información de la que ustedes disponen, ¿coincidirían en este diagnóstico de que México es uno de los países más peligrosos del mundo o el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, y por qué? Definitivamente sí. Y es una vergüenza, Tere, que México tenga, que esté catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Desgraciadamente, a lo largo de tantos años de demandar protección, seguridad, han hecho caso omiso de nuestras demandas. Las autoridades no nos han dado las respuestas que esperábamos, y les puedo asegurar que el Club Primera Plana ha estado con fiscales, incluso con subsecretarios de Derechos Humanos, y a lo largo de todas estas pláticas salimos convencidos de que sí va a haber un apoyo. Sí, porque en la Secretaría de Gobernación, lo decimos para los que no tengan esta información, hay una subsecretaría especializada en temas de derechos humanos, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no tendría nada que ver en directamente con la Secretaría de Gobernación. Y como les decía yo, sale uno convencido de que en esta ocasión sí nos van a hacer caso. Y la realidad es de que el gremio sigue poniendo los muertos. A ver, Antonio. Bien, yo puedo agregar que nos han convertido a quienes han tenido el infortunio de perecer en el cumplimiento de su profesión, de su labor de informar, que nos convierten en estadísticas que a nadie le interesa repasar, corroborar y tratar de igualar, de que se cotejen y se triangule la información. Simplemente aquí tengo el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Así como está el de la OEA, está el de Naciones Unidas, inclusive pues de asociaciones latinoamericanas de periodistas y de corresponsales. Como decía, afortunadamente, nuestro compañero, se queda corto el informe porque si por una parte nos dicen que desde 2000 a la fecha había 247 homicidios, desde luego dolosos,
homicidios con todas las agravantes de premeditación, alevosía, ventaja, inclusive cometidos a traición en contra de los periodistas y comunicadores y de las colaboradoras periodísticas. Desde luego por regiones se pone especial énfasis en algunos lugares de la República, pero 247 homicidios era lo que tenían calculado hasta 2018 y, como dice acertadamente nuestro compañero, pues sobrepasa por mucho los 300. Sí, fíjense que yo tengo aquí un dato de Reporteros Sin Fronteras, que yo creo que también es una asociación muy importante, que les voy a contar después de este corte. ¿Sabías que el PRD está comprometido a garantizar la libertad de expresión, por lo que se impulsará una reforma constitucional para garantizar que en la libre manifestación de las ideas no se reproduzcan estereotipos que denigren la imagen de las personas por cualquier motivo discriminatorio? Y también para que se estimule entre los medios de comunicación la promoción de la igualdad de género, la no discriminación, la no violencia en contra de las mujeres y el respeto a las diferencias en el marco de la libertad de prensa. También se pronuncia porque la libertad de prensa no tenga restricciones, sin menoscabo de las responsabilidades establecidas tanto civiles como penales, para lo cual se pugnará por abrogar la actual ley de imprenta y se establecerán disposiciones congruentes con las garantías constitucionales. Asimismo, el PRD propone resguardar los derechos de las y los profesionales de la comunicación y para tal efecto promoverá tipificar en diversas legislaciones los delitos cometidos contra la libertad de expresión, particularmente los que atenten contra la actividad periodística, y establecer medidas efectivas que permitan garantizar el libre ejercicio de esta profesión. Bueno, pues les decíamos antes de ir a este corte que tenemos unos datos de Reporteros Sin Frontera que realmente me parecen muy preocupantes, porque nos dice esta organización, que tiene una reputación muy sólida a nivel mundial, que México está por encima de Afganistán, Pakistán y Somalia. O sea, nada más dense cuenta de lo que les estoy diciendo en cuanto al mayor número de periodistas asesinados. Ahora, ustedes a lo mejor, no ustedes, sino las personas que nos escuchan, estarán diciendo, bueno, pues a lo mejor vale lo mismo la vida de una enfermera que de un periodista, o de un ingeniero que de un periodista. ¿Por qué ese énfasis en esto? Pues todo esto tiene que ver con la democracia. Vivimos, supuestamente, en un país democrático en donde, así como hablamos de tres poderes que sirven o servían de contrapeso, digamos, para que el poder ejecutivo tuviera un contrapeso en el legislativo y tuvieran ellos un contrapeso en el judicial, pues ese cuarto poder, como se ha llamado, que es el periodismo, es una de las patitas de la mesa más importantes para consolidar una democracia. Si no hay libertad de expresión, si no decimos lo que pensamos, si no tenemos una actitud crítica frente a las cosas que suceden en nuestro país y las medidas que se toman, pues es una democracia fallida. Y tenemos muchos ejemplos en el mundo de una versión oficial en donde solamente pues se conoce la versión de un líder generalmente autoritario, pues que no permite que haya discrepancias ni se piense pues de una forma distinta a lo que él cree. Yo les pregunto, José Luis, Antonio, ¿por qué es tan importante cuidar no solamente la vida, que es el valor supremo de este mundo, sino también el ejercicio del periodismo? ¿Qué está en juego si no cuidamos esto? Mira, definitivamente el gremio periodístico se ha convertido en un gremio muy vulnerable. Tenemos en contra al crimen organizado y, lo más dramático, a los tres niveles de gobierno muchas veces. Es lo que ocasiona que el periodista, que cumple una función social importantísima, como bien señalaste hace un momento, la labor del periodista es informar y crear opinión para que esa opinión nos forme una democracia. Porque si no, un país sin una democracia, pues va al caos y va a la ingobernabilidad. O al autoritarismo, ¿no? Por el autoritarismo y por todo. Tenemos que tener la libertad
de poder expresar y poder darle a la sociedad. Es importantísimo la sociedad que nos ve y que nos escucha, que entiendan que la labor del periodista es una labor fundamental en este país y en todo el mundo, para que haya conocimiento de la situación real, veraz, de lo que está viviendo en el país, aunque no le guste a los gobernantes. Antonio. Sí, me gustaría enfatizar, bueno, tenemos dos causas generadoras de las agresiones a los periodistas. Una es, desde luego, las organizaciones criminales. La otra, como acertadamente dice José Luis, se trata de los niveles de gobierno estatal, municipal, pero el más lamentablemente, en muchos casos, de la inacción, de la omisión de las autoridades federales, que no conceden el resguardo y la protección de las labores de información. Alguien que se dedica a la tarea, a la noble tarea de informar, lo hace para que pueda concientizar a la sociedad. Y en este punto de nuestra democracia yo creo que es sumamente importante considerar que conforme a las opiniones de los periodistas se puede redefinir el sentido de comunidad, porque estamos aislados de la comunidad. La comunidad y los gobernantes nos ven como un obstáculo, nos ven como enemigos, nos catalogan con nombres raros y con apodos y con sobrenombres que nos denigran. Bueno, es que hay que ver, aquí yo creo que estamos llegando a un tema muy importante. Pareciera ser, y lo voy a decir bajo mi responsabilidad, que en este momento es mucho más peligroso ser periodista que ser un delincuente. O sea, si yo agarro un bat, hay videos de esto, y voy y ataco a la autoridad, pues no me pasa nada, porque pues no me pasa nada. Pero si yo soy periodista, a lo mejor estoy poniendo en riesgo mi vida por decir algo que a la autoridad no le gusta. Ahora, yo les voy a decir una cosa, yo creo que los periodistas no estamos para caerle bien a la autoridad, ¿no? Los periodistas estamos para criticar, para señalar, para mostrar, para combatir, para hablar fuerte por los que no tienen voz. ¿Qué me dicen de eso? Bien, yo les puedo decir que los periodistas verdaderos, los periodistas no estamos peleados, ni estamos en contra del sistema, ni en contra del gobierno. Lo que queremos es un México mejor, un México más limpio, más transparente, sin tanta hipocresía y tanta mentira, y que se acabe, que se erradique la corrupción. Esa es la lucha del periodista. Yo creo que han quedado olvidados muchos principios que son elementales para un sano desarrollo democrático y de la participación y la convivencia sociales de nuestro México. Habiendo tantas plumas reconocidas, maestros de la información, de la comunicación, que son doctos en el arte de la escritura. Ayer estaba yo recordando, bueno, desde antier, al maestro Álvaro Gálvez y Fuentes, que sin duda ustedes tendrán en su recuerdo. Yo creo que los chavos ya no se acuerdan, pero era un tipazo, ¿no? Era un tipazo, sí. El bachiller era importantísimo. Nomás yo me acuerdo, Antonio, fíjate. Un personaje que dio mucho en nuestro país en la promoción de lo que fue la educación vía telesecundaria. Fue fundador de la Cátedra de Periodismo y Ciencias de la Comunicación y la Información en la Ibero. Tenía su programa de radio, bueno, tuvo dos, uno en Radio Educación, otro en la W, y distintas colaboraciones con emisoras. Y hasta tenía trabajos en el arte cinematográfico. Pero ya se ha perdido esa vocación y ello nos ha colocado en el filo de que nos tachen de ser solo chayoteros y oportunistas. Así es, pero miren, yo creo que esto también tiene que ver con un gran cambio, digamos, voy a utilizar el lugar común, es un cambio de paradigma que se está dando en el mundo. O sea, cuando vemos a una persona como el presidente de Estados Unidos diciendo que ciertos medios de comunicación dicen solo mentiras, CNN, por ejemplo,
el New York Times, por ejemplo, el Washington Post, por ejemplo, nos damos cuenta de lo que sucede en el populismo, es que todo lo que no coincida exactamente con lo que piensa el presidente de Estados Unidos, en ese momento es descalificado. Y creo que en México estamos viviendo una situación parecida. Yo no soy conservadora, yo no soy fifí, yo no soy neoliberal, en fin, sin embargo, si no pienso exactamente como la actual administración, se cae en una descalificación de ese tipo. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Tú eres conservador? No, de ninguna manera, ni chayotero ni conservador. Bueno, ahí nos quedamos, y ahorita que nos digan de veras, a lo mejor son medio fifís y no quieren reconocer. Ahorita venimos. Yo tengo otros datos. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en este día tan importante, y sobre todo teniendo esta ofrenda que es evidentemente una muestra de reconocimiento a los periodistas que han caído en su labor. Yo creo que reconocer a través de un altar en este sentido es reconocer la gran labor que ejerce el periodismo en pro de una sociedad. Bueno, pues estamos nuevamente en Revolución Democrática 2.0. Acuérdense que lo que más nos importa es lo que ustedes piensan, no lo que nosotros estamos aquí diciendo. Así que escríbanos a Revolución Democrática 2.0. En YouTube, búsquenos, tenemos un canal de YouTube que se llama Revolución Democrática 2.0. Se meten en su tableta o en su celular a YouTube y ahí lo ven, se suscriben, por favor, y ya. Y en Instagram también tenemos, se llama, ese sí ya se me olvidó, Revocrática en Instagram, y ahí también pues pueden subir sus comentarios, preguntas, agresiones, no, pero sí nos platican ustedes, por favor, cómo van viendo y qué piensan del tema. Por ahora nos iban a decir ustedes si como piensan distinto en algunas ocasiones a la actual administración, son ustedes fifís. ¿Cómo ves, Antonio? ¿Tú eres fifí? Je ne suis pas. En francés, que yo no sé, eso de fifí me parece así como afrancesado. Un poco discriminatorio, ¿no? Bueno, sí, desde luego es denostativo. En sí, tengo la suerte, o para bien o para mal también se puede decir, que en todos los años, desde la mitad de la década de los 70, nunca recibí un solo peso de los famosos chayos o embutes o gratificaciones, ¿no? A pesar de que estuve muy cerca de, por ejemplo, la señora Carmen Romano, de otros personajes de la política de aquellos años. Yo servía a la verdad. Porque actualmente lo que tenemos es como dijo Rodríguez Zapatero, parafraseando al expresidente del gobierno español, lo que existe aquí, vemos, es el más absoluto desprecio por la verdad. Entonces, si hay alguien que le guste decir las cosas como son, pues es a mí. Entonces, José Luis. Sí, definitivamente. ¿Tú sí te reconoces fifí? No, de ninguna manera. ¿No? Fíjense que dentro de mi trayectoria, ni fifí, ni chayotero, ni dentro de mi trayectoria, yo soy fundador de la revista Proceso. Y una de las ¿cómo podría decirles? De las limitantes que nos puso don Julio Scherer, nos decía, van a ganar doble sueldo, porque ganábamos por CISA, que era la agencia de noticias, y por la revista, para que no tengan que ir a recibir dádivas. Y esa fue una escuela excelente, porque realmente aprendimos a ejercer el periodismo independiente sin tener que extender la mano. Bueno, oigan, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una,
no crean que es un fenómeno nuevo, y ustedes aquí, compañeros, lo saben muy bien. Es un asunto, digamos, desde los fenicios, pasando por los aztecas y siguiendo por el ejemplo que poníamos de Estados Unidos. Sucede en los países del primer mundo, sucede en la Unión Europea, en fin. ¿Por qué sucede? Porque yo soy psicóloga. Una vez que un ser humano llega al poder, sale lo mejor y lo peor que tiene adentro. Es una prueba de fuego. Y hay una avidez en los seres humanos por controlarlo todo. Esto está estudiado psicoanalíticamente, está estudiado psicoterapéuticamente. Por eso existen los contrapoderes. Por eso es importante que haya libertad de expresión, que la gente pueda manifestarse, porque finalmente el pueblo no es nadie. El pueblo es un señor a quien le prestamos la posibilidad de que nos mande, más bien de que lo mandemos. Por eso es un mandatario, porque nosotros lo mandamos a él. Sería ahora el poder como quien extiende una carta poder, el mandatario obedecerá a su mandante. Ahora, o sea que no acontece, la especie no acontece. Así es. Ahora, el PRD, yo sí quiero hacer mención de esto, el 1 de abril de este año hizo una propuesta muy importante, y ahorita les digo el nombre, la hizo la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, pues pidiendo que haya medidas preventivas contra el asesinato de periodistas. ¿Qué se ha hecho al respecto? Mira, el gremio periodístico organizado, del cual el Club Primera Plana es miembro, la Federación la Federación Nacional de Periodistas, FAPERMEX, el Colegio Nacional de Periodistas, hemos demandado ante la Cámara de Diputados, ante la Asamblea también, y una serie de peticiones que tenemos todavía pendientes y que son nuestras propuestas y nuestras peticiones que tenemos. Están estancadas una serie de asuntos de resolver, como la agenda legislativa del periodista en México, que la presentamos a diputados federales, como señalé hace un momento, para que legislen en torno a los temas como la federalización de los delitos contra las libertades de prensa y expresión, el periodismo de alto riesgo y la necesidad de protocolos de protección reales a los reporteros, elevar al rango constitucional el secreto profesional, claro, que eso ya se logró. Además de eso, la despenalización de los delitos. Bueno, ya se logró, perdóname que difiera un poco, pero hace unos cuantos días a un periódico de circulación nacional y a un periodista muy importante, sí, pues, se le pidió que revelara sus fuentes, porque necesitaba la Secretaría de la Función Pública tener esa información. A mí eso me parece gravísimo. Garrafal, pero finalmente no lo dio, porque todos sabemos, los que ejercemos el periodismo, que no podemos revelar a nuestras fuentes, porque ese es un compromiso moral y un compromiso del periodista. Y también tenemos promover una ley de equidad publicitaria gubernamental. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una recesión en la materia de distribución de publicidad, y eso está afectando a todos los medios, fundamentalmente a los escritos, porque a los electrónicos como televisiones no tanto. Y yo creo que ahí los partidos como el PRD deben de ayudar a participar en esta lucha, que es muy noble, para conseguir que todas estas demandas que estamos presentando, el gremio periodístico organizado, se hagan realidad para beneficio de todo el país. A ver, Antonio, ¿cómo podemos prevenir la violencia contra periodistas? A mí esto me parece muy grave, porque tiene que ver también con la impunidad que existe en nuestro país. O sea, hemos leído muchas veces que mataron o que acosaron, porque, a ver, los delitos contra el periodismo, como hablábamos antes del programa, no son solamente, que es el más grave, matar a una persona, sino también puede ser acosar, extorsionar, obligar a escribir o a dejar de escribir de determinados temas. Eso también
es algo que está en contra de nuestro trabajo. ¿Qué se puede hacer? Desde mi punto de vista es de vital importancia partir sobre la base del conocimiento de la ley. El conocimiento de la ley es fundamental para que pues no solamente quien ejerce el periodismo, sino otras profesiones y la ciudadanía en general tenga acceso a la información. La ley de acceso a la información data de ya muchos años y en ella tanto los grupos ciudadanos, la sociedad civil, deben estar informados de cuáles son sus derechos, sus prerrogativas, sus garantías individuales. En la actualidad, pues, pugnar por el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos. Entonces, si el ciudadano Sí, Antonio. prosigue... O sea, hay que conocer la ley para poder exigir. En este O sea, caso, con las intenciones de entrar a ahondar en el conocimiento de la ley, podrá exigir sus derechos y en particular nosotros los periodistas apegarnos a la protección que nos da esa ley y el derecho a la información. bueno, pues yo creo que es muy importante lo que hemos estado platicando. Nos importa también mucho lo que ustedes nos digan. Acuérdense que deben de mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus propuestas. Va a aparecer en la parte baja de la pantalla las direcciones electrónicas en donde se pueden comunicar. Vamos a un corte y ya se nos acabó casi el tiempo. Volvemos con las conclusiones. Amigos, pues estamos en esta parte de Revolución Democrática que a mí en lo personal me gusta mucho porque podemos, además de mostrarles un poquito de qué hacemos en este programa, pues también platicamos con las personas que nos acompañan, que están a veces enfrente, están atrás de las cámaras también escuchando, ayudándonos a poder realizar este programa. Y el día de hoy estoy con José Arenas. Muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Él, déjenme contarles rápidamente, él es integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Periodistas de México. ¿Estoy bien? Asociación Nacional de Locutores de Locutores de México. Sí, está muy largo, no me lo pude aprender muy rápido, pero ¿verdad? Está muy largo. Sí. Pero bueno, el día de hoy, como saben todos ustedes, 2 de noviembre, en nuestro país conmemoramos, celebramos a nuestros difuntos. Y bueno, pues el día de hoy estamos tocando un tema en nuestro programa sobre el asesinato tan desafortunado de los periodistas, de todos los compañeros que ejercen también esta profesión, que además de que es muy bonita, también tiene muchos riesgos. La ofrenda que ha realizado aquí todo nuestro equipo de producción, pues es en honor a ellos, pero yo quiero que usted también, que ejerce también la profesión, que está cerca de estos problemas, nos comente un poquito acerca del tema. Sí, claro. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, nuestro auditorio, ¿verdad?, que es amplio, de la Revolución Democrática, y también decirles que traigo la representación, el saludo muy importante de nuestro presidente, que es Rosalía Guaún Sánchez, que es la Presidenta Nacional de los Locutores. Y bueno, es importante esta ofrenda que han instalado aquí en la sede del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, porque de alguna forma recordamos a esos periodistas, a esos mártires que de alguna forma por su palabra, por su acción, por su forma de escribir, han tenido la desfortuna de ser asesinados, de ser vilipendiados, de ser golpeados, de ser atacados impunemente, y hasta la fecha tenemos ese problema de que... ¿Qué propuestas hay para erradicar este problema tan grave? Bueno, se han creado tantas leyes, tantas propuestas que se han hecho, iniciativas incluso, que han quedado en el olvido, son letra muerta para el gobierno, porque no le conviene el comentario, ya sea escrito o hablado, de lo que nosotros decimos. No están de acuerdo con esto, ¿no? Y sin embargo el cuarto poder, que es la prensa, es la voz populi, la voz del pueblo, pues es que tiene que decir las cosas como son, ¿no? Se tienen que señalar los puntos, los errores, ¿no? Porque no es conveniente que todo marche
entre miel entre hojuelas, como dice el dicho, ¿no? Todo se tiene que señalar cada cosa que de alguna forma pasa en México. En una parte del mundo creo que tenemos la libertad plena de decir y escribir lo que realmente sucede. En este caso, aquí en México, peor tantito, en este sexenio que empieza, que tiene 10 meses apenas, ya tenemos 150 asesinatos de periodistas. No es posible, es una cifra muy alta, ¿sí? Un país que está en guerra no tiene tantos asesinatos como México. Escuchábamos hace ratito a Tere Vale, que nos daba las cifras, que estamos peor que Afganistán, o sea, imagínense, ¿no? Sí, y son países que están en guerra constante, ¿no? Que es un campo de batalla. Aquí pues no es oficial la guerra, pero yo considero que vivimos Pues todos sí, los días una guerra. No, la verdad es que esta política de amorosa y de no ataque a los delincuentes, pues, eso no es posible, ¿no? Eso de que lo vamos a mandar con su mamacita y con su abuelita, que los eduquen, eso no funciona. Aquí tenemos que poner orden en México. Y ese orden nos lleva a tener una estabilidad social, un estatus que todos queremos. ¿Sigue siendo realmente el periodismo, en los medios, el cuarto poder? ¿Siguen siendo realmente? Pues era el cuarto poder antes. Ahorita ningún poder, solamente hay un solo poder, que es el ejecutivo, ¿no? Vemos que la política se maneja absolutamente, ¿no? Absolutismo ahorita, ¿no? Hay una tiranía, y eso no es justo. Y le echa la culpa a medio mundo. Pues desafortunadamente es una realidad en la que vivimos. Pues yo quiero darle las gracias por regalarme estos momentos. Antes de despedirnos, yo quisiera mencionar que, bueno, agradecemos plenamente esta ofrenda que realiza el Partido de la Revolución Democrática, porque nos recuerda que nuestros muertos, nuestros compañeros asesinados, están aquí. Y de alguna forma tenemos yo tuve el infortunio de sufrir ese ataque con mi hermano en el 1991. Fue atacado impunemente en un municipio del Estado de México, en Los Reyes La Paz, y muchas veces le señalamos al culpable, al gobernador, que era Ignacio Pizarro Pagaza. Le dijimos quién era y le dijimos pruebas y todo, y jamás lo premió con una diputación. Caray, pues muy lamentable, lamento mucho. Entonces creo que esto se debe atacar de raíz, y más que nada cuando hay pruebas, ¿no? Cuando no hay pruebas, bueno, pues no sabemos qué pasa, ¿no? Así es. Sí, lo dejan en impunidad, pero cuando hay pruebas se debe atacar de raíz, es decir, se castiga, ¿no? Pero bueno, había compromisos políticos y ni modo. Bueno. ¿Verdad? Pues damos las gracias Muchísimas gracias por estos minutitos que nos robamos en este corte de nuestro programa Revolución Democrática. Yo lo voy a invitar a que sigamos escuchando a los ponentes del día de hoy. Vámonos de regreso al estudio con Tere Vale y nuestros invitados, los ponentes del día de hoy. Hoy es 2 de noviembre. En nuestro país celebramos y honramos a todos nuestros muertos. Honor a quien honor merece. Un honor y mis respetos a todos los periodistas que han caído en el ejercicio de su profesión. Me asumo como comunicóloga, como periodista, de verdad que es difícil. Honor a quien honor merece, hasta donde quiera que estén, y a los que seguimos aquí, pues a darle, ni modo, alguien tiene que informar a nuestro país de lo que sucede. Muchísimas gracias, regresamos a Revolución Democrática. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues seguimos aquí en Revolución Democrática 2.0 y por ahí, mi querido José Luis, creo que tenías un comentario importante que hacernos. Sí, me refería yo al protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. El año pasado, como le señalaba yo, se dio a conocer por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, PGR, el cual incluye 38 apartados en 68 páginas. Lo grave del caso es de que este proyecto, este protocolo, se terminó y se entregó
antes del 30 de noviembre. Y Del año pasado. Del año pasado. Concluyó la administración y no había sido presentado a la Conferencia Nacional de Gobernadores para su aprobación y puesta en marcha. Esto nos muestra que en definitiva sigue el drama de los periodistas y ninguno de los políticos, sean representantes populares, gremiales, judiciales u otros que viven de la política, nadie, absolutamente nadie, hace nada para revertir el lacerante fenómeno que sobre todo vulnera a los comunicadores y a la sociedad en su derecho a la información oportuna y veraz. Antonio, tú querías un comentario, ¿verdad? Antes de llegar a un minuto de conclusiones finales. Sí, me permiten cerrar con la Constitución, nuestra ley suprema, porque pues es importante. Si yo mencionaba los derechos que se tienen y que no se exigen, pues sí sería conveniente examinarlo rápidamente. Me voy a permitir leerles un poquito, que yo lo digo en un tono ciertamente sarcástico en algunas ocasiones, así es como escribo. Dice así, que a propósito de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dice que permite y concede y que garantiza la libertad de expresión. Y según los que así lo interpretan, entonces toda manifestación de ideas es y será permisible. En ese orden de ideas, aquí y ahora debo insertar algunos artículos de esa aún respetable ley suprema, y dice previamente, aclaro esto, por aquello que diré después, así es que si la libertad de expresión careciera absolutamente de límites, podría imputarse a otra persona cualquier cosa por dañina que resultara, sin que aquella pudiera reclamar absolutamente nada. Artículo 6. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Pues bien, esto es cierto, y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios jurídicos. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, para quienes pues no tienen muy presente el derecho constitucional, es la última palabra de la ley. Luego, entonces, si el derecho a la información no se está siendo concedido no solo a los periodistas, a los ciudadanos, pues debemos de exigir ese respeto y exigir que se garantice ese acceso a la información pública y gubernamental, porque pues como periodistas no podemos salir con la Constitución en la mano o con las tesis de la Suprema Corte de Justicia en nuestra mano, o salir armados a enfrentarnos a los sicarios y a los gatilleros. Solo podemos exigirlo mediante la ley, y si podemos hacer algo es crear conciencia. Por eso yo he invitado a reflexionar sobre el tema a muchas instituciones y muchas asociaciones civiles interesadas en el tema, y compañeros míos estudiantes que he tenido la fortuna de compartir con ellos todas estas ideas. Muy bien, Antonio. José Luis. Sí. Ahorita decimos la frase final, vayan pensando. Okay. A ver, José Luis. Yo creo que unas urgentes aplicaciones que se deben de hacer es que los organismos públicos de todo el gobierno, en sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar acciones de prevención, asimismo recopilar y analizar toda la información que sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y colaboradores de periodistas. Las acciones de prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, incorporando la perspectiva de género con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las personas defensoras, repito, de los derechos humanos, periodistas y colaboradores de periodistas. Bueno, si me permiten decir algo, yo creo que es muy distinto ser periodista en la Ciudad de México, en un medio nacional,
que ser periodista en un estado en donde el crimen organizado pues realmente tiene bajo control, por no decir a todo el estado, como ya vimos en algún caso trágicamente reciente, cuando tiene bajo control a muchos medios de comunicación. Creo que el ejercicio del periodismo en algunos estados de la República es realmente jugarse la vida. Y yo creo que los periodistas, y ahora que nos brinda esta plataforma el PRD, exigimos que se tomen medidas extremas y urgentes para poder prevenir y salvaguardar la vida de los compañeros periodistas que se la juegan todos los días tratando de cumplir con su misión. Y por otra parte, esto no me lo preguntaron ustedes, pero yo les quiero decir algo. Yo soy fifí. ¿Por qué soy fifí? Porque no pienso igual que la actual administración, porque creo profundamente en la libertad de expresión, porque creo profundamente en que no se puede denostar, defenestrar a una persona desde el poder de la presidencia de la República sin datos en la mano. Si eso es ser conservador y ser fifí, señoras y señores, yo soy conservadora y fifí. Señores, una frase final. Bueno, pues el gremio periodístico reclama justicia y exige se implementen mecanismos de prevención y protección a periodistas. Ya basta, esa sería nuestra petición y nuestra demanda a todo el gobierno y a todas las instituciones que nos atacan. Antonio. Bueno, yo puedo cerrar con una... Cielos, otra cita. Bueno, voy a parafrasear a un sociólogo y que también tiene que ver mucho con estudios filosóficos. Este amigo decía que el grado de evolución de una sociedad se mide por la forma en que ese país haga cumplir sus propias leyes. Aquí nos encontramos con las noticias cada mañana, cada noche, al ver la televisión, escuchar la radio o ver los medios impresos. Sobre todo en las mañanas. Que no hay ninguna garantía para ejercer esa libertad de expresión y que solo vamos a encontrar la información maquillada, manipulada, distorsionada. Muy bien, pues de veras que ha sido un privilegio compartir con ustedes estas reflexiones. Le damos las gracias al maestro Antonio Tafolla. Antonio, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por permitirme compartir la barra de opinión y pues quedo a sus órdenes. Sí, verdad, que nos inviten más porque pues tendrán mi correo y todo lo necesario. Muy bien. José Luis Uribe, un privilegio que estés aquí. Muchas gracias. Para mí es el privilegio y nuevamente doy las gracias al partido por estar instrumentando este tipo de comunicación que es muy importante para la sociedad. Yo creo que en la medida que la sociedad esté consciente de lo que en este caso, en nuestro caso, hacen los periodistas en beneficio de ellos y de toda la sociedad en su conjunto, merece un aplauso para el PRD. Bueno, pues yo soy Tere Vale. Muchísimas gracias porque me invitaron. Gracias. No. Yo soy Tere Vale. Muchísimas gracias. Gracias a Revolución Democrática 2.0. Esperamos sus comentarios. Y acuérdense que siempre estamos aquí en Revolución Democrática 2.0 con los temas que a ustedes les interesan. Muchas gracias y hasta luego. Muy bien.